Vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie leer en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. El Evangelio según San Juan, el capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. A mí me gusta pensar o imaginarme de los discípulos o del Señor en sus tiempos que ellos hubieran tenido la tecnología que nosotros tenemos. Me gusta pensar en eso, imaginarme qué ventaja sería para ellos y para nosotros. ¿Se imaginan ustedes que el Señor hubiera vivido en nuestros días y que los líderes religiosos lo hubieran crucificado en nuestros días, que lo hubiera vivido en nuestros días, los líderes religiosos lo hubieran crucificado y que lo hubieran puesto en una tumba y en esa tumba hubieran puesto cámaras de televisión, cámaras de internet, sensores de movimiento? En ese tiempo lo que los sacerdotes se les ocurrió: lo que vamos a hacer es poner una gran piedra, poner un sello. La guardia, ¿se acuerdan? En estos días, ellos hubieran pensado: hay que poner cámaras de televisión, cámaras de internet, sensores de movimiento. En caso de que alguien se vaya a robar el cuerpo, sepamos y estemos vigilando 24 horas por internet. Si Cristo hubiera vivido en nuestros días y hubieran hecho eso, tuviéramos pruebas contundentes de su resurrección, ¿verdad? Pero Dios no lo dispuso así. Él planeó en su sabiduría que Él viviera y muriera hace 2000 años. Si hubiera nacido en nuestros días, la media, la televisión, los productores de Hollywood hubieran hecho de su vida un reality show. Pero el Señor no vivió y murió y resucitó para dar un show. Su muerte fue un sacrificio a Dios. Su resurrección fue para nuestra justificación. Y en la eternidad Dios planeó que solo sus escogidos vieran a Jesús resucitado. No sé si ustedes sabían esto. Muy pocas personas vieron a Cristo resucitado, relativamente hablando. Fueron personas escogidas. En 1 Corintios 15 leímos la lista de ellos. Nos dice Hechos, vean con sus propios ojos lo que nos dice Hechos 10:39. Hay unos que me están viendo así como: ¿qué está diciendo el hermano?
No todo el mundo vio a nuestro Señor Jesucristo resucitado. No todo Jerusalén, el pueblo, lo vio. Vean Hechos 10 y el versículo 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y tenemos una lista específica ahí en 1 Corintios 15. Entonces, todavía alguien pudiera pensar, a lo mejor usted está pensando, pero si hubiera vivido en nuestros días y tuviéramos esas grabaciones de internet y la televisión, sería más fácil para nosotros creer y para testificar a otros, y los cristianos del futuro tendrían pruebas. Hermanos, la verdad es, como dice San Pedro, que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Tenemos aquí el registro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en los evangelios un registro fidedigno, digno de confianza, digno de nuestra fe, de lo que pasó en su resurrección. Nuestra fe no está basada en el internet o lo que podemos ver en el internet. Nuestra fe no está basada en grabaciones o imágenes. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Eso es lo que nos salva. Creemos nosotros en Cristo resucitado por lo que nos dice Dios en este libro. Nosotros, como dice San Pedro también, le amamos a Él sin haberle visto. Y por cierto, hay algunas personas, no sé si ustedes sabían eso, estaba leyendo, muy interesante, me puse a leer de esto porque alguien me comentó que no creía que los hombres llegamos a la luna. ¿Se acuerdan? En 1969, ¿se acuerdan? Los Apolos, varios, de hecho, unas 5 o 6 veces los hombres hemos llegado a la luna. Hay personas que no creen que el hombre llegó a la luna y que pisó la luna, no creen, y que trajeron piedras, no creen. El 20% de los norteamericanos no creen que el hombre llegó a la luna. El 28% de los rusos no creen que el hombre llegó a la luna. Aunque tenemos grabaciones de televisión, aunque tenemos fotografías, aunque tenemos las piedras, no creen que el hombre llegó a la luna. Ese hecho nos debe de asegurar, hermanos, que si nuestro Señor Jesucristo hubiera resucitado y tuviéramos las cámaras de televisión, las cámaras de internet, los hombres no lo iban a creer. No lo iban a creer, porque el problema es el corazón. El problema no es de imágenes y de evidencia, como vamos a ver esta tarde, Dios mediante. El problema es el entendimiento, el corazón, el interior del hombre. Ahora, mi punto aquí en esta mañana, y por eso lo estoy comentando, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el Evangelio, tenemos este registro fidedigno de lo que pasó en la resurrección. Esta mañana vamos a estudiar uno de esos pasajes, el pasaje de Juan capítulo 20. Vamos a leer el pasaje y ver las lecciones. Dios mediante, esta tarde vamos a terminar. Pero mi interés, mi preocupación, mi meta, mi motivación es de que veamos, según el plan de Dios, qué fue lo que pasó, cuáles fueron los protagonistas, qué lecciones nos da Él aquí en este pasaje. Muy bien, leemos en el primer versículo, Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana no es el lunes. Hay algunos que nosotros pensamos, el primer día de la semana es el... No, el primer día de la semana es el domingo. El último día de la semana es el sábado. El caso es que desde ese día, desde este primer día de Juan capítulo 21, desde ese día, los cristianos comenzaron a reunirse en domingo. Esto es muy importante, esto es radical. Antes se adoraba el sábado. Desde este versículo, desde esta resurrección,
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se comenzó a adorar y a congregar la iglesia en domingo. Vemos ahí después en Juan el servicio de la tarde, por así decirlo. Nuestro Señor Jesucristo se apareció a ellos y vemos después también en el primer día de la semana. No es cierto, ustedes van a hablar con los adventistas y los adventistas les van a decir, no es cierto, lo que pasó es que Constantino, un emperador, se convirtió en la cristiandad y él ordenó que los cristianos se reunieran en domingo. Eso no es cierto, en lo absoluto. Constantino tal vez ordenó que los cristianos se reunieran en domingo, pero porque los cristianos se reunían en domingo, entonces él dijo, todo el gobierno va a cerrar, todos los comercios van a cerrar, porque ahora vamos a adorar el domingo como los cristianos. Los cristianos, vemos también en Hechos, por ejemplo, ahí los escriben, pueden ahí anotar, 1 Corintios 16, Apocalipsis capítulo 1, o Hechos capítulo 20, los cristianos se reunían en domingo, desde el principio. Entonces, y el punto aquí en esta mañana, en este día de resurrección. Nosotros como cristianos nos reunimos en domingo, porque Cristo resucitó en el primer día de la semana. El sábado celebró el descanso de la creación. El domingo celebra el descanso de nuestra salvación. Ahora, no veo aquí a ningún adventista que yo sepa, ningún sabatista, así que vamos adelante con los versículos. Nos dice el versículo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Como veremos más adelante, María Magdalena fue la primera en ver al Señor resucitado. ¡Qué privilegio! El emperador Tiberio César, de ese tiempo, Tiberio César, no vio al Señor resucitado. Pilato, Herodes, no vieron al Señor resucitado, no tuvieron ese gran privilegio, esa gran bendición. La gran privilegiada de ver por primera vez al Señor resucitado fue María Magdalena. Ahora, ¿quién fue ella para que el Señor se le apareciera a ella? Fuera una de los que lo vieron, no todos lo vieron, acuérdense. ¿Quién fue ella para ser la primera? Ese gran privilegio. Ha de haber sido una mujer muy piadosa desde su juventud. Ha de haber sido una mujer con mucha fe. Ha de haber nacido inmaculada. No. No sabemos mucho de María Magdalena. Sabemos que probablemente era de un pueblo llamado Magdala, por eso Magdalena. Pero Marcos y Lucas nos dan la única pista que tenemos de esta mujer. Nos dicen que el Señor la había librado de 7 demonios. Ahora, un demonio, sabemos por el Evangelio en otro caso, un demonio hubiera sido suficiente para volverla loca. La hubiera vuelto sorda, muda, la hubiera aventado al fuego, la hubiera aventado que se ahogara. Tener 7 demonios ha de haber sido de lo más horrible, sin descanso día y noche. Ha de haber sido horrible, por supuesto, para ser un endemoniado, un hombre endemoniado. Pero también qué vergonzoso y penoso y doloroso para una mujer. Qué terrible ha de haber sido para sus padres, para sus parientes, para sus hermanos, a ver a María Magdalena, probablemente como el endemoniado gadareno, entre las tumbas. Qué vergüenza, qué pena ver a esa mujer andrajosa, mal vestida, cortada, rabiosa. Ha de haber sufrido mucho esa mujer. Hay algunos, por cierto, el hermano Martínez predicó de esto, hay algunos que creen que María Magdalena fue la mujer de la calle, la prostituta, que en la casa de Simón el fariseo se acercó a nuestro Señor Jesucristo, le limpió sus pies con sus lágrimas, le secó sus pies con sus cabellos, besó sus pies y los ungió con perfume. ¿Se acuerdan de la historia? Qué gratitud, qué amor mostró esa mujer. Ya la estudió, nos predicó el hermano Martínez de esto. Algunos creen que María Magdalena fue esa mujer. Tal vez es posible. Pero aunque no hubiera sido esa mujer, ciertamente vemos ese espíritu de gratitud en esta historia. ¡Qué gran amor! Fue la primera en llegar ahí al sepulcro. Nos dice el versículo, siendo aún oscuro. Ella quería ser la primera de todos los discípulos. Ella fue la última en la crucifixión. Y fue la primera en el sepulcro. De todos los discípulos, fíjense. Pero el punto es, el Señor la escogió a ella para que fuera la primera en verlo.
y anunciara a los demás su resurrección. Como dice un comentarista, ella fue un apóstol a los apóstoles. Ella fue mandada a los apóstoles para que les anunciara su resurrección. Ahora, de este hecho tenemos varias lecciones. En primer lugar, hermanas, la Biblia no menosprecia a las mujeres. Hay algunas mujeres, sobre todo en nuestros días, modernistas estas mujeres, dicen, la Biblia es machista. Ustedes los cristianos son unos machistas. Y todo porque la Biblia nos manda que las mujeres no deben tener autoridad y no deben de predicar. Por supuesto que no, la Biblia no es machista. Por supuesto que no, todo lo contrario. Y por cierto, no nos acusan en los cristianos de machistas. A lo último están acusando a Dios, porque es Dios que ordena eso, que las mujeres no deben de predicar. Pero mi punto es que la Biblia no es machista. Dios no es así. Todo lo contrario, la Biblia exalta a las mujeres. Les da su lugar en Cristo. Fue a María Magdalena, una mujer que tuvo el privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo por primera vez resucitado. Tú como mujer, tú como dama, como jovencita señorita, no tienes que hacerte una feminista liberal para tener tus derechos. En Cristo, tú tienes todos los derechos que necesitas para vivir con una autoestima bíblica. El Evangelio te da la libertad que tú puedes tener como mujer y puedes tú encontrar ahí la paz, la liberación de verdad, la esperanza y el sentido de la vida como mujer. Una lección ahí tenemos, creo yo. Segunda lección de este pasaje. El amor sin las obras está muerto. El amor sin las obras está muerto. María comprobó su amor por el Señor por las obras que hacía. Nos dice Lucas, por cierto también, que ella servía al Señor con sus bienes. Ella ofrendaba, ella seguía al Señor, ella ayudaba como mujer en lo que podía. Y la vemos aquí, yendo muy temprano al sepulcro, yendo con otras mujeres, con especias y con perfumes, conforme a la costumbre judía. Obviamente, la amaba mucho al Señor. Pero ¿cómo sabemos esto? Por sus acciones. Hermanos, demostremos nuestro amor por el Señor con nuestras acciones. De hecho, no olvidemos, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, con toda tu alma. Debemos amar al Señor, por supuesto. Esto es básico, lo principal en la cristiandad. Demostremos nuestro amor por el Señor. Reflexionemos. ¿De qué tanto nos ha librado el Señor a nosotros? Y mostrémosle nuestra gratitud y nuestro amor como Él se lo merece. ¿Has reconocido tú de qué tanto el Señor te ha librado en tu vida? ¿Has reconocido de qué pecados, de qué demonios te ha salvado el Señor? A ti, hoy en esta mañana a ti te hablo. Entonces alguien me contesta, bueno, pues no de tanto, me acuerdo, estaba en segundo año de primaria y yo dije una mala palabra y usted piensa, ¿qué otra cosa mala hice? Sí, cuando estaba en quinto le dije una mentira a la maestra y creo que en la secundaria traté de fumar, pero no me gusté, me ahogué, yo no fumo y lo más malo que hice en la preparatoria, yo vi una revista pornográfica que llevó un amigo, pero yo nunca más he visto pornografía. Hermanos, ¿y qué de tus malos pensamientos? ¿Y qué de tus enojos y tus rencores? ¿Y qué de tus mentiritas blancas? ¿Y qué de tu falta de devoción y amor al Señor y a los demás? Pero déjame decirte, vamos a lo que tú dijiste y que tú confesaste. Uno de esos pecados te condena a la profundidad del infierno. Una sola mentira te condena. Una sola mala palabra te condena. La verdad es, hermanos, que debemos pensar, debemos reflexionar y debemos de meditar. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros como cristianos debemos de cantar de corazón, que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui. Me deja maravillado que Él se entregó por mí.
No tan solamente María Magdalena iba a cantar de todo corazón ese himno si viviera en nuestros días. Cada uno de nosotros debemos de tener ese amor y esa gratitud. De cuántas cosas, de cuántos demonios, de cuántas drogas, de cuántas... Si no fuera por Dios, nosotros fuéramos los que estuviéramos en la prisión, nosotros fuéramos los sicarios, nosotros fuéramos los terroristas, si no fuera por la gracia de Dios. Pero Él nos salvó, Él nos libró de todo eso. Ciertamente, hermanos, debemos mostrar nuestro amor. Pero la tercera lección es lo que quiero recalcar aquí. El Señor ha escogido a los débiles de este mundo. El Señor no escogió al emperador, al gobernador o a los sabios de Jerusalén. El Señor salvó a María Magdalena. Personas como ella lo vieron resucitado. Vean conmigo 1 Corintios. Son mis palabras de este pasaje, de este vocabulario. De 1 Corintios capítulo 1 nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado como cristianos, que Dios los llamó a ser salvos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. El Señor te va a decir a ti: tú eres muy débil. Tú no sabes mucho, tú fallas mucho, tú tienes muchas dudas, tú eres muy pecadora, tú fuiste muy pecador. No, tú cálmate pensando: Dios ha escogido a los pecadores, Dios ha escogido a los débiles, Dios escogió a María Magdalena. Vamos a ver más de esto en la lección de los siguientes versículos. Ven el versículo 2, Juan capítulo 20 y el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón, hablando de María, por supuesto, María Magdalena. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí María falló. Falló, es obvio. Falló en dos cosas. En primer lugar, falló de que no se acordó que el Señor había profetizado que iba a resucitar al tercer día. El Señor profetizó varias veces, les dijo a sus discípulos que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Los discípulos, qué paradójico es esto, y triste, y trágico, los discípulos no se acordaron. Los sacerdotes sí se acordaron, los discípulos no. María Magdalena no se acordó, y en eso falló ciertamente, en eso pecó. Y no tan solamente no se acordó de la profecía, pero también aquí está la segunda falla. Se imaginó otra cosa y concluyó otra cosa. Se han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Eso no era verdad. Aún después de que vea a los discípulos y les llama a Pedro y a Juan, todavía nos dice el versículo 13, vean, le dice a los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Todavía sigue con esa misma idea. La única cosa en que no falló es que le avisó a los discípulos. Nos dice el versículo que le avisó a Pedro y a Juan. Fue a los discípulos y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús. Por los otros versículos de Juan sabemos que era Juan el discípulo, el apóstol, así se describía a sí mismo. Y qué descripción, por cierto. Bueno, el caso es que María Magdalena hizo bien en avisarles. Sabía que le podían ayudar, sabía que ellos como líderes tenían que saber de lo que había pasado. Ahora, ojalá que me explique bien en esto y que nadie me malentienda. Hay personas exageradas que pasa cualquier cosa y van con el pastor. Se tapó el lavabo, llámale al pastor, se tapó el lavabo. Llega el esposo malhumorado, ¿sabes qué? Llama al pastor, llegó el esposo malhumorado. Llámale al pastor, dile que tu papá llegó malhumorado. Hay casos, hermanos, que debemos arreglar nosotros mismos.
Como dice en cierto lugar, cada uno debe llevar su propia carga. El proceso de reconciliación que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, primero es en privado. Ve tú con tu esposo a solas y resuelve el asunto. Pero hay personas que se van al otro extremo. No le dicen nada al pastor. Se están divorciando, el esposo ya la ha acuchillado y no le avisan al pastor. Tienen problemas matrimoniales graves y no le avisan al pastor. Les da vergüenza, les da pena. Se le está cayendo la casa encima. Y no le avisan. Ese orgullo está mal también. Ese orgullo está muy mal. María Magdalena hizo bien en avisar a los apóstoles. Ahora, la lección práctica que quiero yo recalcar es que, hermanos, no debemos imaginarnos cosas negativas falsas. María dijo, y muy convencida estaba, y confirmó, lo dijo 2 veces, se han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Como si fuera verdad, pero era su imaginación. Algo negativo, algo totalmente falso. Como cristianos debemos obedecer la exhortación de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es lo que debemos de hacer. La mayoría de nuestras ansiedades, la mayoría de nuestras angustias son por causas imaginarias. Alguien leí en un comentario, 2/3 partes de nuestras angustias y nuestras ansiedades son totalmente falsas, no llegan a pasar. A mí se me hace que es más que las 2/3 partes. Muchos de nosotros somos hipocondríacos, nos duele aquí, cáncer del hígado. De seguro. Vamos en el avión, se va a caer el avión, se va a caer el avión. Y hasta dejamos ahí, mira, cuando se caiga el avión, aquí es lo que tienes que hacer, aquí está en este cajón. Se va a caer el avión. De seguro. No voy a encontrar trabajo. No, nunca voy a encontrar trabajo. Nunca. Me voy a morir. Son ansiedades totalmente falsas. Y el diablo es experto en esto y te va a ayudar a que tengas imaginaciones falsas. Ahora, lo malo de eso, no tanto la mente, no es bíblico ni sano, nos vamos a enfermar de verdad por esas ansiedades. Nos van a salir úlceras y nos van a dar dolores de cabeza y migrañas y otras cosas. El doctor Palafox les puede dar una lista de enfermedades psicosomáticas que pueden resultar de esas ansiedades. Pero ¿saben qué es lo peor de esto, hermanos? ¿Sabes cuál es el gran pecado? Que no glorificamos a Dios. Blasfemamos su nombre. Porque estamos diciendo, Dios no es soberano. Dios no es bueno. Él no está encargado de mi vida. Él no dirige la providencia. Cosas imaginarias falsas. Blasfeman al último el nombre de nuestro Dios. Mucho cuidado con eso. Aquí, obviamente, María Magdalena estaba muy equivocada. Muy mal hizo en pensar eso. Pero siguiendo con la historia. Leemos que Pedro y Juan, al escuchar las noticias, corren al sepulcro. Vamos a leer versículo 3 al versículo 8. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Los comentaristas dan varias razones por las cuales Juan corrió más rápido que Pedro. La mayoría creen que Juan era más joven que Pedro y por eso corrió más rápido, corrió más aprisa y por eso llegó primero. Es lo que la mayoría de los comentaristas creen. Puede ser, aunque yo conozco a unas personas más adultas que corren más rápido que los jóvenes, pero es otra cosa. Mi teoría es, y yo creo que ustedes se van a convencer de esa teoría, y en el cielo vamos a saber que es verdad. Esta es mi teoría. Pedro estaba muy débil.
Pedro estaba totalmente agotado, totalmente cansado. Pedro estaba muy atemorizado. Pedro estaba abatido. 3 días antes había negado al Señor. Acuérdense, 3 días antes él había negado al Señor. Se le había advertido: antes de que el gallo cante, 2 veces me vas a negar, 3 veces. Y Pedro negó. Y para mí lo más terrible de todo es cuando el Señor volteó y lo vio. Y Pedro lo había negado, maldiciendo, diciendo: no lo conozco. No sé, yo no soy discípulo. No lo conozco, no soy discípulo. 3 veces. Imagínense qué tan cansado y agotado había estado Pedro. ¿Ustedes creen que había dormido? ¿Ustedes creen que había dormido? ¿Ustedes creen que había comido? ¿Cómo estaba 3 días después? Había estado agotado, cansado, abatido, aprensivo, con taquicardia, nervioso. Por eso creo yo que Pedro no pudo correr tan prisa y rápido como corrió Juan. Ahora, la lección es esta: el Señor es muy compasivo y perdonador. El Señor es muy compasivo y perdonador. El Señor escogió a Pedro para que fuera uno de los que fueran a ver la tumba vacía y lo vieran resucitado. De hecho, Marcos 16:7 nos dice que el Señor hizo una mención especial, un punto especial en que Pedro supiera de su resurrección para que lo viera y para reconciliarse con él. Ustedes conocen la historia del último capítulo de Juan. El Señor resucitado muy bien pudiera haber escogido otros discípulos, no tan solamente otro líder como Pedro, pero a todos los discípulos lo desertaron a lo último. No tan solo a Pedro lo negó, todos los discípulos, nos dice el Evangelio, lo abandonaron. Todos los discípulos desertaron, todos los discípulos fallaron. Los discípulos a la hora de la cruz lo desertaron y Pedro, el líder, lo negó. Pero el Señor los perdonó a todos. El Señor perdonó a Pedro. Ahora el Señor después le dio un gran ministerio. El Señor resucitado es muy, muy, muy compasivo, hermanos. Él entiende nuestras debilidades. Si nos arrepentimos, a todos los cristianos nos perdona todos los pecados, aún los más graves. ¡Qué graves ha de haber sido negar al Señor a la hora de la cruz! El Señor lo perdonó. El Señor te perdona a ti. Como cristiano, en este día de resurrección, sal de aquí gozoso sabiendo: mi Señor resucitado está lleno de compasión. Él sabe de mis debilidades. Él sabe lo que vi. Él sabe lo que dije. Él sabe lo que hice. Pero Él me perdona. Él tiene compasión. Versículo 10 nos explica por qué María Magdalena y los discípulos se sorprendieron de la resurrección. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Los discípulos tenían las Escrituras, tenían la evidencia de ello, pero les faltaba el entendimiento. Les faltaba el entendimiento. El entendimiento, el corazón, el espíritu, lo de dentro es esencial. Y eso solo el Señor lo puede dar. Vamos a Lucas 24 y con esto termino. Que nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo con los discípulos y les explica y les dice... Les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hermanos, al leer las Escrituras, al escuchar la predicación, oremos al Señor: hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Compartir ese folleto, al compartir el Evangelio, oremos que Dios abra el entendimiento de ese amigo, de ese pariente. No que ese amigo no entiende la palabra, no entiende el vocabulario, la gramática, pero ese amigo tiene que tener el entendimiento espiritual. El Espíritu Santo lo tiene que convencer, lo tiene que iluminar, le tiene que enseñar el Evangelio, le tiene que enseñar y revelar a Cristo para que pueda ser salvo. Cada uno de nosotros necesitamos esto. En este día de la resurrección, ojalá que esa sea tu oración: Señor, enséñame de Cristo resucitado. Dame el entendimiento. ¿Qué poder tengo yo por la resurrección? Como dice el apóstol Pablo, lo que yo quiero como cristiano es tener ese poder de la resurrección. Señor, dame de ese poder. Pero sobre todo, ora a tu Señor, ilumíname, dame el entendimiento de conocer a Cristo resucitado. Qué tan bueno es Él, qué tan compasivo, qué tan perdonador es Él. Y así, admirándolo a Él, adorémosle de corazón como Cristo resucitado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que nos edificas, nos conmueves. Te pedimos para cada uno de nosotros que en este día de resurrección, que tú nos avives, nos des vida abundante. Por aquellos que todavía no conocen a Cristo y a Cristo resucitado, que este día sea el día de salvación. En Cristo Jesús. Amén.